Era la mañana del 29 de mayo de 1453, y un hito crucial en la historia estaba a punto de suceder. Después de semanas de un asedio brutal, Constantinopla, esa legendaria ciudad que había sido la capital del Imperio Romano de Oriente por más de 1000 años, finalmente cayó. Pero aquí viene lo increíble. Quien logró lo que nadie había conseguido durante siglos fue un muchacho de apenas 21 años, Mehmed II, que desde ese día sería conocido como el Conquistador. Y no es exageración, porque conquistar Constantinopla era como... Bueno, imagínate derrotar al equipo invencible de tu deporte favorito cuando nadie te daba ni la más mínima oportunidad. Esta no fue solo una victoria militar más. Fue un momento que muchos historiadores marcan como el fin de la Edad Media y el inicio de una nueva era, al desafiar por completo el equilibrio de poder en la región. Aunque la ciudad no fue renombrada oficialmente como Estambul hasta siglos después, para los otomanos se convirtió en el corazón palpitante de un poder que estaba destinado a dominar 3 continentes. Piénsalo así. Para los europeos cristianos, esto fue como perder el último bastión de algo sagrado. El impacto fue comparable a lo que había significado Jerusalén durante las Cruzadas, pero al revés. Mientras los reinos europeos se reunían en sus castillos preguntándose, ¿y ahora qué hacemos?, del otro lado, el mundo islámico miraba a los otomanos con una mezcla de admiración y esperanza. Porque aquí estaban haciendo algo que nadie había visto antes. Un nuevo centro de poder legítimo que iba a desafiar todo lo que Europa creía saber sobre el equilibrio del mundo. Y esto, amigos, era solo el comienzo. Ahora, aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque Mehmed II no era de esos conquistadores que ganan una batalla y después se sientan a disfrutar la victoria. No, no. Este muchacho tenía planes mucho más grandes. Imagínate que acabas de comprar la casa de tus sueños, pero está completamente destruida. ¿Qué haces? La mayoría de la gente se desanimaría. Mehmed, en cambio, se arremangó las mangas y dijo: «Vamos a construir algo que nadie ha visto jamás». Lo primero que hizo fue algo visionario para su época. Promovió la repoblación de la ciudad para convertirla en una verdadera metrópoli multicultural. Trajo musulmanes, cristianos y judíos de todo su imperio, revitalizando la población y la economía de la ciudad. Era como crear una ciudad verdaderamente internacional del mundo medieval, en pleno siglo XV. Pero no se quedó ahí. Mientras Europa occidental comenzaba a vivir su famoso renacimiento, Mehmed estaba ocupado construyendo su propio imperio, expandiendo sus dominios en todas direcciones. Serbia, el Peloponeso, Bosnia, Trebisonda. Cada nueva conquista era como añadir una pieza más a un rompecabezas gigantesco. Y aquí viene lo genial. En lugar de imponer su cultura de manera absoluta, adaptó y utilizó la herencia bizantina para construir una identidad imperial única. Integró tradiciones islámicas, bizantinas y turcas, creando un sistema legal y cultural que le dio unidad a un vasto imperio. Era como un chef maestro combinando las mejores recetas de 3 cocinas diferentes para crear algo único y delicioso. Su ejército era una máquina perfectamente aceitada. Su administración funcionaba como un reloj suizo, y su ambición no tenía límites. Mientras otros reinos europeos todavía se peleaban por pedacitos de territorio, Mehmed ya estaba pensando en 3 continentes. Y créeme, apenas estaba calentando motores. Ahora llegamos a un personaje que, digamos que no era precisamente alguien con quien querrías tomar café. Selim I, conocido como el Cruel, aunque sus fans preferían llamarlo el Determinado. Y cuando digo fans, me refiero a los que sobrevivieron a su reinado o sus aliados. A principios del siglo XVI, los otomanos ya eran una potencia regional respetada, con gran potencial. Selim llegó y dijo:
nosotros vamos a ser los líderes del mundo islámico. Y vaya que cumplió su palabra. En apenas 8 años de reinado, 8 años, sus conquistas sentaron las bases para que el Imperio Otomano alcanzara su máximo esplendor bajo su sucesor. Primero se enfrentó a los mamelucos de Egipto. Ahora, los mamelucos no eran cualquier cosa. Imagínate una dinastía que había dominado durante siglos, con guerreros élite que habían resistido hasta las cruzadas. Pero Selim los derrotó en Marj Davik en 1516, y al año siguiente, Henri Danilla, prácticamente borró del mapa su poder. Pero aquí viene lo verdaderamente grande. Con esas victorias, Selim no solo ganó territorios, ganó Siria, Palestina, Arabia y Egipto, sí, pero lo más importante, ganó la Meca y Medina. ¿Entiendes lo que esto significaba? Era como si de repente te convirtieras en el guardián de los lugares más sagrados de tu religión. Selim pudo adoptar el título de califa del Islam, y con eso, los otomanos dejaron de ser solo otro imperio musulmán más. Se convirtieron en el imperio musulmán, el centro del Islam sunita, los herederos legítimos de siglos de tradición, conocimiento y fe. En solo 8 años, Selim transformó a los otomanos de ser una potencia regional respetable a ser los líderes indiscutibles del mundo islámico. Y todo esto le sirvió en bandeja de plata, el escenario perfecto para lo que vendría después. Y entonces llegó él, Solimán el Magnífico. Si Selim había sido como un huracán que cambió el mapa en 8 años, Solimán fue el arquitecto que consolidó y llevó al Imperio Otomano a su apogeo. 46 años en el trono. 46. Y cada uno de esos años fue una obra maestra de liderazgo, conquista y creación cultural. Primero hablemos de números, porque son alucinantes. Bajo Solimán, el imperio se extendió desde Argelia hasta Irak y desde Hungría hasta Yemen. Para que te hagas una idea, si fueras un comerciante otomano, podrías viajar desde el norte de África hasta el Golfo Pérsico sin salir nunca de territorio de tu emperador. En 1526, en la batalla de Mohacs, literalmente aplastó al reino de Hungría. Fue tan devastadora esa victoria que abrió el camino para que los otomanos dominaran gran parte de Europa Central por más de 150 años. Y luego vino Viena, 1529, la campaña más simbólica de todas. Cristiandad contra Islam, Europa contra Oriente, 2 mundos chocando en las murallas de una ciudad. Solimán no logró tomarla, es cierto, pero el simple hecho de que un ejército otomano estuviera asediando el corazón de Europa marcó un límite simbólico a la expansión otomana en esa dirección. Pero aquí viene lo genial de Solimán. No era solo un conquistador, era un visionario. Creó el Kanun-i Osmani, un código legal que unificó todo el imperio. En Occidente lo llamaban el Magnífico, pero en el mundo islámico era conocido como el Legislador. ¿Por qué? Porque construyó un sistema que funcionaba. Y hablando de construcción, este hombre era prácticamente un mecenas del Renacimiento otomano. Mimar Sinan, el arquitecto más brillante de la época, creó maravillas bajo su protección. Y aquí viene un dato que te va a sorprender. Solimán también era poeta. Escribía bajo el seudónimo Mujibi, el amante, y sus versos eran tan respetados como sus conquistas. Mientras Europa estaba dividida entre los Habsburgo de Austria y España, y el protestantismo fragmentaba la cristiandad, Solimán ofrecía algo completamente diferente. Un imperio multicultural, islámico pero flexible, centralizado pero sorprendentemente tolerante con cristianos y judíos. Era, literalmente, el momento de máximo esplendor de uno de los imperios más grandes que había visto la humanidad. Y este era apenas el comienzo de una época dorada que definiría no solo al Imperio Otomano, sino al equilibrio del poder mundial durante siglos.
Ahora pregúntate esto. ¿Cómo diablos logró un imperio mantenerse expandiéndose durante siglos mientras otros colapsaban en décadas? La respuesta está en algo que los otomanos perfeccionaron como nadie más: su máquina de guerra. Y cuando digo máquina de guerra, no estoy exagerando. Era literalmente eso. Una maquinaria perfectamente diseñada con dos piezas fundamentales que encajaban como un reloj suizo. Primero, los jenízaros. Estos tipos eran como los Navy SEALs del siglo XVI, pero con un origen que te va a dar escalofríos. Mediante el sistema Dev Shirme, que básicamente era reclutamiento forzoso, tomaban niños cristianos de los Balcanes y los entrenaban desde pequeños para ser soldados de élite. Suena terrible, ¿verdad? Pero aquí viene lo inquietante. Muchos de estos niños terminaban siendo más leales al sultán que sus propios súbditos musulmanes. Los convertían, los educaban, les daban una vida de honor y privilegio. Era como crear supersoldados con una devoción absoluta. Y luego estaban los sipais, la caballería feudal, pero con un giro otomano. A cambio de tierras llamadas timar, estos tipos servían como fuerza móvil y hasta cobraban impuestos. Era como tener un ejército que se pagaba solo y que además administraba el territorio. La genialidad estaba en la combinación. Mientras los ejércitos europeos seguían siendo básicamente bandas de nobles con sus vasallos, imagínate un grupo de WhatsApp donde cada quien hace lo que se le ocurre. Los otomanos tenían algo completamente diferente. Su ejército era profesional, multiétnico, y funcionaba como una verdadera institución del Estado. Era como si hubieran inventado el ejército moderno 3 siglos antes que los demás. Y con esa maquinaria, bueno, no es de extrañar que pudieran conquistar medio mundo. Aquí viene lo que realmente te va a volar la cabeza. Los otomanos no eran como esos imperios que crecen en una sola dirección hasta toparse con un obstáculo. No, no. Estos tipos pensaron en grande desde el principio. Imagínate que estás jugando un videojuego de estrategia, pero en lugar de concentrarte en un solo enemigo, decides atacar en 3 direcciones completamente diferentes al mismo tiempo. Suena como una locura, ¿verdad? Pues eso exactamente es lo que hicieron los otomanos durante 3 siglos. Primer frente: Europa Oriental y los Balcanes. Serbia, Bulgaria, Bosnia, Albania, Grecia. Uno por uno fueron cayendo como fichas de dominó. Y cuando llegaron a Hungría, Europa entera se dio cuenta de que esto ya no era una broma. Las puertas de Viena literalmente temblaron bajo el peso de los cañones otomanos. Segundo frente: Medio Oriente. Aquí la cosa se ponía sagrada. Siria, Palestina, Irak, Arabia, Yemen. Pero lo más importante de todo: el control total de las rutas del Hajj. ¿Sabes lo que esto significaba? Que cada musulmán que quería hacer su peregrinación a la Meca tenía que pasar por territorio otomano. Estambul se convirtió en la capital espiritual del Islam sunita. Tercer frente: Norte de África. Egipto, Libia, Túnez, Argelia. Aquí los otomanos se metieron de lleno en el Mediterráneo. Y créeme, españoles y venecianos no estaban nada contentos con eso. El mar se convirtió en un campo de batalla constante. Era como si los otomanos hubieran decidido abrazar literalmente 3 continentes al mismo tiempo. Y lo más impresionante de todo, no solo lo intentaron, lo lograron. Mientras otros imperios luchaban por controlar una región, los otomanos estaban redefiniendo el concepto mismo de lo que podía ser un imperio. Ahora, hablemos de esos momentos que cambian la historia para siempre. Esas batallas que cuando las estudias años después, te das cuenta de que ahí se decidió el destino de continentes enteros. Mohacs, 1526. Esta batalla fue como el knockout definitivo al reino de Hungría. Los otomanos no solo ganaron,
Literalmente borraron del mapa a un reino que había existido durante siglos. Imagínate que tu equipo favorito no solo pierde el campeonato, sino que después de esa derrota decide que ya no va a existir más. Eso fue Mohács para Hungría. Y con esa victoria, los otomanos abrieron las puertas hacia Europa Central como quien abre una lata de sardinas. De repente, Viena ya no era esa capital lejana y segura. Era la siguiente parada. Primer sitio de Viena, 1529. Este fue el momento más simbólico de todos. No solo era una batalla militar, era como el choque final entre dos mundos completamente diferentes. El Islam y la cristiandad, Oriente y Occidente, todo concentrado en las murallas de una ciudad. Los otomanos no lograron tomarla, es cierto, pero el simple hecho de que estuvieran ahí, asediando el corazón de Europa, marcó para siempre el límite simbólico de la expansión hacia el norte europeo. Lepanto, 1571. Aquí la historia da un giro. Después de décadas de dominar el Mediterráneo oriental como si fuera su piscina privada, los otomanos se toparon con algo que no esperaban. Una alianza europea unificada, que por una vez en la vida se puso de acuerdo. La derrota en Lepanto fue un golpe significativo, poniendo fin al dominio otomano en el Mediterráneo occidental. Aunque perdieron el control del mar en ese frente, su poder en tierra siguió siendo formidable, y su flota se reconstruyó rápidamente. 3 batallas. 3 momentos que definieron no solo las fronteras de un imperio, sino el equilibrio de poder de todo un continente. Ahora, pongamos todo en perspectiva. Durante los siglos XV al XVII, el mundo tenía 3 superpotencias absolutas: la monarquía hispánica de los Habsburgo, la dinastía Ming en China y, por supuesto, nuestros protagonistas, los otomanos. Pero aquí viene lo fascinante. Cada una de estas superpotencias tenía su secreto. Los españoles tenían las riquezas de América. Los chinos tenían su tecnología milenaria y su población masiva. Pero los otomanos tenían algo único. Tenían una notable capacidad para gobernar la diversidad. El sistema de Milet les permitía gobernar cristianos, judíos y musulmanes, sin tratar de convertir a todos por la fuerza. Tenían una organización militar que era pura ciencia ficción para su época. Tenían legitimidad religiosa como califas del Islam sunita. Y tenían algo que muchos imperios nunca dominaron. Sabían cuándo pelear y cuándo negociar. Era como si hubieran inventado la fórmula perfecta para gobernar un mundo multiétnico y multicultural. Entre los siglos XV y XVII, los otomanos hicieron algo extraordinario. No solo conquistaron territorios del tamaño de continentes, aprendieron a gobernarlos. Y esa, créeme, es la parte más difícil. Estambul se convirtió en algo que el mundo no había visto desde la antigua Roma. Un verdadero centro del mundo conocido. Un crisol donde se mezclaban culturas, lenguas, religiones, ideas. Era como la Nueva York del siglo XVI, pero con minaretes y mezquitas. Es cierto, el siglo XVII traería desafíos y el comienzo de ciertos problemas internos. Pero el legado de esta época dorada perduró durante siglos. Todavía hoy, cuando caminas por Estambul, Bosnia, Egipto o Túnez, puedes ver las huellas de esta civilización expansiva y estratégica. El Imperio Otomano en su apogeo fue más que una máquina militar. Fue una civilización que demostró que se podía ser poderoso y tolerante al mismo tiempo, que se podía conquistar y gobernar con sabiduría. Y esa es una lección que el mundo todavía está aprendiendo. Y si también te quedaste con ganas de saber más sobre cómo funcionaba realmente este imperio por dentro, porque créeme, su organización política y administrativa era tan fascinante como sus conquistas. Entonces no te puedes perder nuestro próximo video sobre la organización política y administrativa del Imperio Otomano. Si este video te gustó, dale like
Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio de esta serie.